Hoy veremos los vectores del desarrollo humano. Hay dos tipos de estudios en la ciencia, particularmente en las ciencias de la vida, que vale la pena recoger. Son estudios transversales y los estudios longitudinales. Los estudios transversales se refieren a la oposición de un individuo frente a los demás componentes de un conjunto a la luz de una variable que se distribuye en todo el conjunto. Por ejemplo, la inteligencia puede ser uno de los factores que se distribuye en todo el conjunto. Hay unos con mucha más inteligencia, otros con media, otros con poca inteligencia y otros con la mínima posible de puntuar. Esos son los estudios transversales que normalmente hacen un corte en un momento dado en la vida y hacen un estudio comparativo entre los distintos individuos a la luz de alguna variable o característica. Y los estudios longitudinales, que son estudios históricos, que ya proyectan una característica, por ejemplo, en el tiempo, de cómo va evolucionando, cómo se va transformando a través del tiempo, si va declinando o si se va incrementando o si se mantiene, en fin, es el decurso o el devenir de una característica de la persona a través del tiempo. Estos dos estudios gastan tiempo, no son, digamos, los realizables de un solo golpe de vista. Hay que gastar todo el tiempo necesario para comparar entre los individuos y para ver la evolución de una característica a lo largo del tiempo en uno de ellos o en un grupo de ellos. Y corresponden a las visiones que cada persona va haciendo de su propia vida. Fíjense bien, como gasta tiempo, hay que entender que hay personas que no tienen tiempo, digámoslo así, que viven en la fugia permanente, digamos, gente que nace en medio de una guerra. Le toca permanentemente defenderse, buscar la supervivencia, buscar la subsistencia, en fin, acomodarse a todo lo que vaya pasando con el fin de asegurarse que la subsistencia como mínimo se puede prevalecer y por supuesto la vida. Entonces, en esos ambientes donde hay tanta fugia es imposible realizar un estudio. Y si fuéramos a mirar a las personas, encontraríamos que las visiones que tienen acerca de sí mismas son muy estrechas. ¿Por qué? Porque nunca tienen el tiempo suficiente para compararse a la luz de una misma característica o variable en un colectivo, en el colectivo propio. Entonces no saben ubicarse donde están, no saben guiarse por una ubicación en el colectivo a que pertenecen. Y mucho menos si no tienen tiempo para examinar cuál ha sido su historia y para proyectar cuál puede ser su futuro o cuál le interesa que sea su futuro. Entonces podríamos decir que en general las personas su desarrollo depende básicamente de esas dos visiones. En la primera visión, o sea, en los cortes transversales, hay una dimensión de evaluación que sería la diversidad. Yo como persona me puedo comparar con muchas personas de mi colectivo y en muchas variables. Mientras más me compare y más me relacione con distintas personas en mi colectivo, yo crezco en una dimensión que se llama diversidad. Yo me socializo mucho más mientras más tenga contactos con más personas y acompaño mucho más a la gente mientras más cuide mi relación interpersonal con cada una. Pero por supuesto esa relación interpersonal es siempre aquí y ahora. Como soy yo como esposo, como soy yo como hermano, como soy yo como hijo, como soy yo como padre, como soy yo como hermano, en fin, como en mi familia, si empiezo a compararme así. Y si es en mi colectivo, digamos, del estudio, qué posición ocupo yo, en qué materia
soy muy bueno, en qué materia soy muy regular, en qué materia soy muy malo, y poco a poco voy formando de mí una imagen o visión que me permite a mí decir, hombre, me falta, tengo esta brecha aquí, debo hacer más esfuerzo para complementarme y mejorar mi posición en el colectivo y mejorar mi capacidad de contribución en él, y en fin. Entonces, esa sería la dimensión de diversidad. Y la dimensión de profundidad está dada es porque mi visión se ocupe del futuro y de examinar el pasado. O sea, es la visión histórica que me proyecta a mí en el futuro y la que me permite decir yo qué quiero ser en la vida, cómo quiero llegar a ser, en qué quiero destacar, en qué quiero contribuirle a mi comunidad. Y entonces, a la luz de esa visualización de mi propia existencia, yo me puedo proyectar y hacer los esfuerzos necesarios para lograr ese nivel de ser que estoy buscando. Desde ahí uno puede comparar grandes hombres y puede comparar grandes desempeños humanos a la luz de qué tanta diversidad tengan en su, digámoslo, en su socialización, y que tanta profundidad tengan en su motivación y en su orientación vocacional, de cualquier tipo que sea. Y por supuesto que también está dada la diversidad por la multiplicidad de dimensiones en que yo me quiera desarrollar. Si yo elijo una sola, por ejemplo, voy a trabajar solamente sobre uno de los arquetipos que hemos visto en Platón, voy a trabajar solamente sobre la verdad, pues quedo excluyéndome de todos los demás, y entonces mi diversidad hacia el futuro será cada vez más pequeña. Entonces puedo tener una alta profundidad y poca diversidad, o puedo tener una gran diversidad y al mismo tiempo poca profundidad, porque no me gasto tiempo en la planeación del futuro y en mi visualización de cómo puedo adquirir niveles superiores hacia adelante, en cualquier tipo de dimensión y en cualquier realización que quiera. Entonces, mientras yo no tenga la oportunidad de gastarme tiempo para hacer esos dos tipos de estudio en mí, pues no tengo la posibilidad de formar una visión cada vez más amplia y más completa de mis posibilidades. Mi potencial, digámoslo, puede ser muy alto, pero queda totalmente restringido a las posibilidades de la visión. Si yo vengo con un potencial muy alto para muchas, digamos, actividades, pero la realización de ese potencial depende de que yo primero oriente mi atención hacia el desarrollo de ese potencial y defina con claridad en qué vector o en qué dimensión quiero superarme y quiero hacer transformaciones cada vez mayores. Hay un asunto importantísimo, y yo lo he mencionado en otros videos, y es el hecho de que la persona está diseñada naturalmente para elegir de todas las influencias que tenga en el ambiente, aquellas que concuerden más con el potencial que tenga. Por ejemplo, hay un experimento muy importante sobre imitación que brevemente consiste en lo siguiente. Se trata de coger grupos de niños homogéneos en cuanto a su distribución de variables como la inteligencia, la comprensión, la motivación general, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de solucionar problemas. O sea, son son grupos normales, o sea que en cada uno, digamos, se da una distribución normal de cada una de esas variables. Entonces se cogen 4 grupitos que son homogéneos en esas variables, es decir, que en todos ellos se da una distribución normal de las capacidades con que los estamos agrupando. Y después de que separamos los grupos, les presentamos 4, digamos, escenarios en donde pueden copiar un tipo de conducta.
En el primer escenario, los tres escenarios que les vamos a mostrar son escenarios de un juego de bolos. En todos ellos existe un mismo personaje, es un artista que en todos es una persona muy alegre, muy dichosa, que disfruta mucho el juego de los bolos. Pero en la primera película que hace es un jugador muy flojo, muy mediocre, muy malo. O sea, casi nunca se moñona, casi nunca tumba un palo, pero lo hace con un entusiasmo y con una alegría clarísima. Entonces los niños ven esa película, un grupo de niños ve esa película. Otro grupo de niños ve al mismo artista con la misma actitud de dicha y de disfrute y tal cosa, pero ya su ejecución es mediana, es más o menos buena, aceptable, digámoslo así. Entonces ya varias veces hace moñona, casi siempre tumba algún palo, casi nunca se le va la bola por un lado que no es. Entonces los niños aprenden a ver cómo es su estilo y cómo logra sus resultados. Y tercero, hay una película donde es el mismo personaje, alegre, con la actitud divertida con que ha jugado en los demás, pero en esta vez es un campeón claro de los bolos. O sea, es un tipo que casi siempre hace moñona, tumba muchos palos en cada intento y casi nunca falla y casi nunca pierde una bola. Esa se le muestra a un tercer grupo. Entonces, una película de cada una de esas se le muestra a un grupo experimental. Y hay un cuarto grupo que es un grupo control al cual se le presentan las tres películas. Oigan bien los resultados. En el primer grupo, que es el que ve al modelo mediocre, flojo, malo, todos eligen jugar así, es decir, mediocremente. Entonces en ese grupo es clarísimo que se pierde el gran potencial de la gente que tiene mucha más capacidad y podría desempeñarse mucho mejor, porque no tienen un modelo para copiar, porque el modelo que tienen para copiar es mucho más inferior a sus capacidades, entonces no se exigen a sí mismos. Entonces todo el mundo imita ese modelo y entonces hay muy mala, digamos, ejecución, pero lo más importante de todo es que se pierde una gran cantidad de potencial en el grupo, el potencial que tengan los muchachos con mucha capacidad para los bolos y los que tengan una capacidad media para el juego. En el segundo grupo ya se produce otro fenómeno, y es que hay personas, todos intentan copiar el modelo mediano, el modelo medio, el modelo que llamamos aceptable. Pero hay unos que tienen mucha capacidad, o mejor, más capacidad. Entonces ahí, en ese grupito o subgrupito, se pierde potencial. Ellos dejan de desarrollar más lo que podrían desarrollar porque el modelo que tienen es un modelo de desempeño medio. Pero además, ahí empieza a producirse frustración. ¿En quiénes? En los que tienen un potencial inferior a lo que exige el desempeño del modelo. Entonces, en ese subgrupo ya hay frustración, no logran, todos intentan imitar al modelo, pero unos lo logran, donde hay algunos que pierden potencial o que no lo utilizan. Pero hay un grupito que no puede llegar a ese nivel y entonces genera frustración. Y en el tercer grupo, que es el máximo nivel de desempeño, todos intentan hacer lo mismo, o sea, copiar y seguir la pauta del modelo que ven. Entonces, allí es mucho más el número de personas que no pueden lograrlo, digamos los que tienen nivel medio y bajo de potencial. Entonces, el nivel de frustración es mucho más grande en ese grupo. Pero el nivel de realización individual es mucho más alto. ¿Por qué? Porque el subgrupo que tiene mucho potencial desarrolla e imita y digámoslo, busca igualar
exactamente el comportamiento del alto desempeño del modelo que están viendo. Hay un cuarto grupo que es el grupo de control al cual se le presentan las 3 películas. Y allí lo que ocurre es que se desarrolla todo el potencial de la gente. Y se evita toda la frustración. ¿Por qué? Porque los niños reciben casi que el permiso de actuar de conformidad con el nivel de potencial que tienen y lo eligen en forma natural, sin ningún problema. Esto es una gran ventaja para los niños que se están socializando en un ambiente de múltiples modelos. En los niños que se están socializando en un solo modelo hay un problema gigantesco. Por ejemplo, sabemos de niños de altísima capacidad intelectual y de altísima capacidad y comprensión e inteligencia, y sin embargo, si se desarrollan en un grupo de niños con debilidad mental, su comportamiento y todas sus actitudes equivalen a los comportamientos de los niños con debilidad mental. Entonces es también una prisión muy grande. Por eso una visión totalitarista de la sociedad, una visión que homogeniza los desempeños y que iguala en lo posible todas las cosas de la sociedad, es una sociedad que definitivamente está cancelando un montón de potencial, está impidiendo que se desarrolle un montón de potencial y casi que asegurando un nivel de frustración para los que no alcancen a desempeñar el modelo que le presente esa sociedad. Entonces nosotros estamos diseñados para eso y estaríamos diseñados para sustraernos a la influencia de un grupo determinado si nosotros pudiéramos tener acceso a más modelos y a más posibilidades. Y más si nosotros pudiéramos hacer la reflexión pertinente, si pudiéramos comparar entre distintos grupos y distintas personas, y pudiéramos hacer estudios transversales y estudios longitudinales de nuestro propio ser. Si pudiéramos desarrollar esas 2 visiones cada vez más amplias, seríamos más diversos, admitiríamos más la diversidad, desarrollaríamos más multidisciplinariamente, más multidimensionalmente, y seríamos más profundos, seríamos mucho más estables en el tipo de transformación que buscamos. Entonces, es importante tomarnos el tiempo para examinar las visiones que estamos desarrollando en cada uno de los roles que queramos compararlo. Por ejemplo, yo me puedo comparar como hermano y decir, hombre, ¿qué tanto yo acompaño a mis hermanos? ¿Qué tanto estoy al pie de ellos? ¿Qué tanto estoy preocupado por su bienestar, por su protección, por su seguridad y por su desarrollo personal? Entonces, mientras yo más lo acompañe a cada uno de mis hermanos, mientras yo más me dé cuenta de cómo está creciendo, yo seré mejor hermano, no hay duda alguna. Y lo mismo si me proyecto como amigo. Otra cosa muy distinta es si tomo el tiempo suficiente para, por ejemplo, hacer una visión de futuro de mi hermano. Puede que no la haga. Por ejemplo, yo tuve un hermano a quien quise mucho y fue un gran atleta, se desempeñaba muy bien en el atletismo. En el colegio de menores, cuando estábamos en primaria, cuando nos ponían en clase de gimnasia a correr, él era siempre el campeón. Yo nunca llegué a ganarle, siempre éramos primero y segundo en el colegio. Yo el segundo y él el primero. Pero yo jamás me pensé en él en términos de cuál sería su futuro, cuál sería su forma de envejecer, a qué se dedicaría, a qué le interesaría. Yo no pensé en eso nunca, a pesar de que lo quise mucho, pero mi relación con él era, digámoslo, siempre aquí y ahora. Siempre fui un gran acompañante de él en todo lo que abordó. Él era músico, entonces yo en la música cantábamos juntos, hacíamos un montón de actividades colectivas, jugábamos juntos, en deportes, en fin.
nos acompañábamos en un montón de frentes, pero yo nunca pensé ni nunca hablé con él sobre su futuro, sobre cuál sería su proyección. Y realmente pues un deportista tiene una limitación muy grande si solamente se dedica a eso. ¿Por qué? Pues porque físicamente su rendimiento solamente abarca hasta unos, ¿qué? En lo mejor de los casos hasta unos 45 años. A partir de ahí ya la cosa cambia. Entonces ya si no cambia hacia un nuevo frente de actividad, pues hasta ahí llegó, porque su realización personal está absolutamente limitada por su capacidad física. Y si eso ya empieza antes a declinar, pues hasta ahí llegó su desarrollo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de sacar tiempo para compararnos, para establecer cómo son nuestras relaciones como amigos, como hermanos, como padres, como pertenecientes a una comunidad o a un club o a una iglesia, algún tipo de asociación que hagamos. Y también tenemos que sacar el tiempo para proyectarnos en el futuro y para decidir qué transformaciones queremos emprender y desarrollar de una manera sistemática, para contestar bien a la pregunta de cómo queremos envejecer y de consiguiente morir. Les deseo que hagan una exploración muy fructífera. Con todo mi corazón, nos vemos en el próximo video.